Hola, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro curso de catequesis y comenzaremos con el primer tema que nos habla acerca de la historia de la salvación. Es importante que en nuestra vida diaria nosotros recordemos un poco de cómo ha sido el desenvolvimiento de Dios a través de su pueblo de Israel. Por eso, vamos a adentrarnos en esta historia de salvación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que Dios ha actuado durante muchos siglos y durante mucho tiempo dentro de su pueblo elegido? Comencemos. ¿Cómo Dios ha actuado en la historia? Recordemos que primeramente Dios fue cuando comenzó con la creación del hombre y la mujer. Dios sabemos que creó el mundo en 6 días. En 5 días creó el cielo, la tierra, los animales, el agua, todo lo que hay. En el sexto día fue cuando creó al hombre a su imagen y semejanza. Y también tiempo después crea a la mujer de a semejanza del hombre para que no esté solo. Este fue el primer acontecimiento importante de Dios, la creación del hombre y de la mujer. Después, una vez que ya estaba Adán y Eva dentro de lo que era el Edén, el paraíso, el pueblo que Dios había creado, entonces Adán y Eva se alejan del mandato de Dios. No obedecen lo que Dios les había dicho. Dios solamente les había pedido una sola cosa, que ellos no comieran del fruto del árbol que estaba ahí en el centro del jardín, desobedecen el mandato de Dios, entonces ellos se alejan de Dios y son desterrados, son castigados y son sacados de lo que es el paraíso. Entonces, tiempo después, el mundo empieza a crecer, a poblarse, a expandirse, y es cuando empieza una vez más un desorden. Nadie cree en Dios, nadie cree, se hacen muchas cosas malas en el mundo. Y entonces Dios va a destruir el mundo, pero quiere hacer un nuevo mundo, un mundo donde sean personas justas, donde sean personas buenas, donde crezca el amor entre ellos. Y es cuando Dios hace una alianza por medio de Noé. Y él le pide que haga esa arca porque va a llover 40 días y 40 noches. Y que en esa arca meta una pareja de cada uno de las especies animales que había en la tierra. Y también a su familia, que eran los que mejor se portaban y los que seguían por el camino correcto. Tiempo después ocurre este diluvio y entonces todo en la tierra se extingue y solamente ellos sobreviven y empiezan con esta nueva alianza que Dios hace con ellos. Después, Dios llama a Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham es considerado dentro de la iglesia como el padre de la fe, aquel que cree sin haber visto. Era un hombre adulto, un hombre que no tenía descendencia, un hombre que tenía muchas cosas, muchos bienes y vivía con su familia. Pero en una ocasión, en un sueño, escucha que Dios le habla y le dice: Abraham, deja tu patria, deja tu casa, deja tu tierra y vete, que yo te daré una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios, sin saber quién, que diga Abraham, sin saber quién era, obedece esta voz de su interior y con esa fe interior va y le responde. Tiempo después esta fe es recompensada y su esposa Saraí queda embarazada a una edad adulta y le da una gran descendencia, de la cual procede el pueblo de Israel. Después, ya en el pueblo de Israel, donde están las 12 tribus, entonces llega el momento en que se escasean los alimentos y ellos tienen que huir a Egipto, donde pasa la historia de José, José el soñador, un hermano menor, que lo venden, que lo venden como esclavo, lo llevan a Egipto, él él crece al lado del faraón,
se convierte en su mano derecha y tiempo después le da asilo a sus hermanos y a su padre en Egipto. Pero cuando muere ese faraón, los convierten en esclavos y están dentro de una gran esclavitud. Hasta que Dios elige a una persona muy importante, a Moisés. A Moisés para que libere a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los guíe hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo de la esclavitud y los lleva una vez más hacia la tierra prometida, guiados por Moisés. En ese caminar fueron mucho tiempo el que estuvieron caminando y el pueblo estaba desesperado. Y entonces es cuando desobedecen a Dios y quieren hacer lo que ellos les plazca. Y construyen un becerro de oro, rompen esa alianza donde decía que solamente ellos serían el pueblo elegido y Dios solamente a él lo adorarían. Y empiezan a adorar al becerro de oro. Entonces Moisés va hacia el monte Sinaí. Dios le otorga esta alianza que son los 10 mandamientos. Y cuando regresa de la montaña, encuentra al pueblo que estaba adorando este becerro. Dios se enoja con ellos y los castiga severamente. Y hace nuevamente una alianza con ellos a través de sus mandamientos, pidiéndole que los cumplieran para que Él siempre estuviera con ellos y nunca los defraudara. Entonces pasaron 40 años en el desierto. Al final de cuentas nadie vio la tierra prometida, solamente Moisés a lo lejos lo alcanzó a divisar. No pudo verlo por el pecado que había cometido el pueblo. Entonces ahí es donde comienza la historia del pueblo de Israel. Ya dentro del pueblo de Israel ocupaban a alguien que los ayudara y que los guiara. Entonces Dios llama a sus jueces, que eran personas sabias, personas adultas, para que guiaran y orientaran al pueblo sobre las decisiones que debían tomar. Es así como empiezan a existir jueces, personas muy importantes, que eran personas muy allegadas a Dios. Después se cansan de los jueces y le piden a Dios que les mande reyes para que puedan consolidar a su pueblo. Dios les cumple su capricho y les manda a los reyes. Les manda a Dios a reyes muy importantes como fue el rey David, el rey Salomón y otros reyes. Pero estos reyes también fueron humanos, cometieron errores y a causa de esos errores el pueblo de Israel fue desterrado, fue destruido la ciudad y ellos fueron a Babilonia por mucho tiempo, a tierras paganas, hasta que pudieron regresar a su tierra. Y en este tiempo Dios manda a profetas. ¿Quiénes eran estos profetas? Los profetas eran personas elegidas por Dios. ¿Y cuál era su misión? Sino que anunciar la palabra de Dios, el mensaje, pero también denunciar todas las acciones que estaban cometiendo mal este pueblo y hacerlos ver esos errores. Ellos eran elegidos para llevar este mensaje. En muchas ocasiones este mensaje era de destrucción y de muerte. Y finalmente Dios nos entrega a su Hijo. En Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo muy amado. Nos entregó a su Hijo muy amado para que muriera por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y esto a grandes rasgos es la gran historia de salvación. Desde la creación del mundo hasta la muerte de Jesucristo en la cruz, donde Dios nos ama tanto que siempre ha querido salvarnos y estar con nosotros. Y esta historia de salvación está incluida dentro de lo que es la Biblia. Todo lo que es el Antiguo Testamento y los evangelistas, ahí están en los evangelios y todo el Antiguo Testamento están estas historias que yo se las acabo de resumir en pocas palabras. ¿Quieres conocer más esta historia de salvación? Es momento de acercarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, y escucharla y comprender mejor lo que Dios hizo en su pueblo.
Ahora nos adentraremos a lo que es la promesa del Espíritu Santo. Dentro de esta historia de salvación, Jesús entrega su vida por nosotros dentro de la cruz para salvarnos y darnos lo mejor que nosotros tenemos. Ahora veamos esta promesa. Antes de comenzar con esta promesa, con este mensaje que Dios nos quiere dar, veamos estas dos preguntas y analicemos. Cuando nos sentimos solos, ¿en quién pensamos? ¿Quién nos hace sentir seguros y confiados en que las cosas van a salir bien? Dentro de nuestra vida diaria, en muchas ocasiones, llegan momentos en que nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos desolados. Pero es en esos momentos cuando se nos viene a la mente aquella persona que tanto nos ama, aquella persona que tanto nos quiere y que nos hace sentir amados y que nos hace sentir seguros de nosotros mismos. Puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser un amigo, pero lo más importante es que en estos momentos debemos de pensar en Dios que nos entregó su vida para salvarnos y que nos ama tanto que libremente entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser felices y pudiéramos ser cada día mejores. Y el ser humano siempre tiene la necesidad de confiar en los demás, de sentirse acompañado, de generar confianza y de seguir adelante, de alguien que nos diga, ánimo, tú puedes. En muchas ocasiones, nuestros padres, nuestra madre, nuestros amigos, son seres humanos que cometen errores. En determinado momento nos hacen sentir amados, nos hacen sentir queridos y nos hacen tener esa confianza. Pero aquella persona que nos da todo esto, y lo más importante, es Dios, a cual siempre nosotros debemos de acudir. Dios actualmente no se encuentra con nosotros de manera física, pero sí a través de los ojos de la fe, que nosotros lo podemos ver y estar con Él. Dios, en esta historia de salvación que acabamos de ver, era Dios Padre, el que acompañaba a su pueblo de Israel, lo cuidaba y lo protegía. Al nacer Jesús es Dios Hijo, que viene a revelarnos la salvación a nosotros. Y ahora que Dios Hijo ha muerto por nosotros, el que cuida y el que vela por nosotros es Dios Espíritu Santo. Aquel que nos guía y nos va dando el camino que debemos de seguir. Jesús nos hace una promesa. Jesús nos hace una promesa muy importante dentro de su vida. Una promesa que a los apóstoles los inspira a ser cada vez mejores. Es una promesa que Él la cumple al pie de la letra. Esta promesa que también había sido anunciada a los profetas, de infundirles en ellos el valor, el vigor, la fuerza de seguir adelante. Escuchemos lo que nos dice el profeta Ezequiel dentro de: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Palabra de Dios. Ustedes acaban de escuchar lo que nos dice el profeta Ezequiel. Les infundiré un corazón nuevo. Les infundiré mi espíritu para que ustedes dejen ese corazón de piedra y se conviertan en un corazón de carne. Esta promesa del Espíritu Santo para que se transforme nuestra vida y que Él estará con nosotros acompañándonos siempre y nunca se olvida de nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿qué pasa en nuestro interior? Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, así como acabamos de escuchar
en el profeta Ezequiel, lo primero es que en nuestro interior va a haber un cambio muy grande. Y este cambio es a través de poder conocernos nosotros. Primero necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro interior, conocer nuestros sentimientos, saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, saber distinguir lo que es bueno, saber distinguir lo que es malo. Cuando alguien nos ama, cuando nosotros amamos, para pues nosotros poder corresponder adecuadamente a ese amor. Eso es lo que ocasiona en nuestro interior, inconscientemente, ha ido realizando el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, está con nosotros en cada momento y nunca nos deja solos. ¿Cuándo está actuando Dios en ti? ¿Cómo identificamos que Dios, Espíritu Santo, está empezando a actuar? Primero, cuando haces el bien. Lo más importante es hacer el bien a nuestros hermanos. Recuerden lo que nos decía Jesús, que nos lo dice en su palabra. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Cuando ustedes hacen el bien a los demás, es decir, cuando los aman. Cuando sientes la necesidad de orar, cuando tienes ganas de platicar directamente con Dios, de estar con Él en la intimidad y de hablar y de llenarte un momento a solas con Él. Cuando te sientes solo y te acuerdas que hay alguien que te ama, alguien que entregó su vida por ti y que nunca te abandonará. Cuando pides disculpas, cuando aceptas tus errores y quieres ser mejor persona. Cuando te sientes amado, cuando te sientes amada. Cuando eres generoso, cuando eres generosa. Cuando eres paciente. Estas actitudes que se van generando dentro de nosotros al momento de que nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es gracias a la oración y gracias a la cercanía que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué es una promesa? Normalmente en nuestra vida nosotros realizamos promesas. Te prometo que voy a hacer esto. Yo te prometo que cuando pase esto yo haré esta cosa. ¿Qué es una promesa? Una promesa no es más que asegurar que algo va a suceder cuando pase un acontecimiento. Y Jesús nos hace una promesa muy importante. Jesús nos promete enviarnos al Espíritu Santo para que nos dé fuerza y nos dé la energía necesaria para poder cumplir su voluntad, para animarnos y que nunca nos demos por vencidos. Nos dice que nos va a enviar al Paráclito, al Consolador, aquel que nos va a guiar por el camino correcto. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté siempre con ustedes. Palabra de Dios. Yo rogaré al Padre por ustedes y Él les enviará el Consolador, el Espíritu Paráclito, para que esté con ustedes todo el tiempo. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que nos va a animar, que nos va a motivar, que nos va a impulsar a ser cada día mejores y a no desfallecer en este caminar de poder cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Animarnos, motivarnos y nunca dejarnos solos.
Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Esta es la promesa que nos hace Jesús. Nunca nos dejará solos. ¿Por qué? Porque nos envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros y siempre nos acompañe. Hablemos de un día muy especial, el día en que se cumple esta promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Esta es la promesa de enviarnos al Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que ustedes pueden encontrarlo dentro de su Biblia, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 13, donde nos relata cómo es este acontecimiento, donde estaban reunidos todos los apóstoles junto con María en oración, y de repente llega un viento, y sobre ellos se posan lenguas como de fuego, y ellos se llenan del Espíritu Santo. Ellos estaban encerrados, temerosos, con miedo de que les fuera a hacer algo los judíos como se lo hicieron a Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ellos abren las puertas y salen a anunciar la palabra de Dios a todas las personas que estaban reunidas, de todos los pueblos, de todas las naciones, en diferentes lenguas, y todo el mundo los podía escuchar y los podía entender. Ellos dejaron el miedo a un lado y empezaron a escuchar a Dios y a querer cumplir. Ellos ya no tenían miedo, ellos tenían la fuerza del Espíritu Santo, que los animaba y los motivaba a seguir adelante y a poder cumplir lo que Dios les había pedido que hicieran, que fueran a todas las naciones y que anunciaran su palabra y que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así ellos cumplieron esta promesa en este día especial. Así Dios también a nosotros nos pide que una vez que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, anunciemos su palabra y podamos cumplir su promesa y podamos cumplir lo que Él nos pide y hagamos su voluntad. Este día de Pentecostés fue 50 días después de la resurrección. Tu corazón temeroso se transforma en un corazón valiente. Y así es nuestra vida. El Espíritu Santo también nos transforma nuestro corazón. Y dejamos los miedos a un lado y nos convertimos en personas más valientes y en personas más capaces para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Primero, transforma nuestro corazón y dejamos lo malo atrás y empezamos a ser mejores personas. Empezamos a actuar de una forma distinta y empezamos a ver qué haría Jesús, qué haría Dios en este momento de mi vida. Empezamos a cumplir la voluntad de Dios, empezando por cumplir sus mandamientos, por cumplir lo que Dios nos pide, amando desinteresadamente, realizando obras de misericordia, cumpliendo los mandamientos de la iglesia. Y nos transformamos en personas nuevas. Iniciamos un proceso de conversión para dejar atrás nuestra vida y convertirnos en seres nuevos. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Muy fácil. Desde el día de nuestro bautismo nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Y está en nosotros. Nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, está esa semilla dentro de nosotros. Al momento de nuestra confirmación, volvemos a recibir el Espíritu Santo. Y es cuando se reaviva en nosotros todo esto que Dios nos quiere dar. El Espíritu Santo nos guía,
y sigue actuando en nosotros día con día y nos ayuda a poder comprender su palabra. Así como lo hizo con los apóstoles el día de Pentecostés, que ellos tenían miedo y que no habían entendido lo que Jesús les había dicho. Pero después de recibir el Espíritu Santo, el Consolador, el Abogado, el Paráclito, ellos se ilumina su mente y su corazón y salen a anunciar y comprenden todo el mensaje que Dios les había dado durante esos 3 años que estuvo con ellos. Es momento de realizar las actividades que ustedes tendrán que ir haciendo. Ustedes van a realizar lo que son todas las actividades de la unidad número 1 de su libro. Cada una de estas temas de la unidad 1 tiene ciertas actividades y hay que irlas haciendo, hay que irlas elaborando. Es importante para que ustedes puedan un poquito más hacer lo que Dios quiere y puedan entender un poquito más su mensaje. Profundizar un poquito más en lo que yo les acabo de comentar, yo les acabo de decir. Éxito y mucha suerte.